¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches. Y bueno, el día de hoy pues ya concluimos nuestro libro que lleva por título Un modelo a seguir. De hecho, lo concluimos la semana pasada y hoy lo único que vamos a estar viendo es lo que es la conclusión. ¿Ok, mis hermanos? Y bueno, recordemos que dentro de este libro, haciendo un poquito una remembranza, pues vimos lo que es nuestra visión, que si recordemos, nuestra visión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vimos lo que es nuestra misión, y nuestra misión es que alcanzar todas las naciones para Cristo. Nuestro mensaje, ¿qué es? Nuestro mensaje es el evangelio del reino de Dios. Ese también lo vimos, si ustedes recuerdan. Y en el capítulo número 4 vimos lo que es nuestro propósito. Y nuestro propósito como iglesia es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿sí? Y luego en lo que fue el capítulo número 5 vimos los mandatos del Señor, que es adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar, manifestar el poder de Dios, ¿sí? Y eso fue lo que estuvimos viendo. Y ya por último, en nuestro capítulo número 6 vimos lo que son nuestros objetivos. Y dentro de nuestros objetivos, si ustedes recuerdan, estaba lo que es una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia multiplicadora, una iglesia transformadora y una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Todo esto es importante, mis hermanos, que lo sepamos, porque definitivamente, ¿sí? Definitivamente nosotros para poder cumplir el plan y el propósito del Padre, pues debemos de saber precisamente cuál es ese plan, cuál es ese propósito. Y obviamente eso nos va a llevar a que tengamos el entendimiento claro acerca que nosotros como iglesia, pues como todo un ente, debemos de tener una visión, una misión, debemos de tener objetivos bien establecidos. Y si nos damos cuenta, tanto nuestra visión como nuestra misión y nuestros objetivos no son más que acciones que debemos de estar llevando a cabo cada uno de nosotros, pero para que el plan y el propósito del Padre se cumpla. Pero para poder hacer esto es necesario que todos y cada uno de nosotros, como la iglesia que somos, pues estemos comprometidos con el Padre, que estemos llenos del Espíritu de Dios para poder estar haciendo todo exactamente como el Señor ha dicho. Esa es el objetivo, esa es el punto medular de nosotros como iglesia. Y ahorita vamos a estar viendo lo que es en sí la conclusión. Y la conclusión, pues podría decirse que tiene como título Tengo un sueño, es por decirlo, pero realmente todo lo que estuvimos viendo a través de este libro es precisamente lo que como misión que somos, misión cristiana del Calvario, qué es lo que anhelamos, qué es lo que hacia dónde apuntamos. Amén. Y nos dice aquí que desde que el Señor le habló precisamente al apóstol Abraham, que es nuestro apóstol general, el apóstol de la misión, ¿sí? El Señor le habló sobre el modelo a seguir en medio de un mover profético glorioso, donde nos reveló sus planes y propósitos para la misión, o sea, para ti y para mí. Expresó que para ver su cumplimiento era necesario pasar por un desierto que duraría 40 años y serviría para perfeccionarnos y prepararnos como odres nuevos para poder derramar de su vino también nuevo.
la mayor parte de los que estaban aquí en este grupo de comunión familiar, pues ya no pasaron por esos 40 años, ¿verdad? Estos fueron precisamente, estos 40 años lo vivieron todas aquellas personas, todos estos hermanos que fueron pioneros dentro de la misión. A mí todavía, pues, tampoco me tocó, pero cuando yo llegué a la misión, no tenía mucho que habían salido precisamente de esos 40 años de desierto. Nos dice aquí también que le place informarnos que ese periodo de prueba ha pasado y que estamos, fíjense, eso yo ya lo empecé cuando yo ingresé a la misión, lo empecé a vivir y ahora ustedes en este tiempo, ¿sí? Porque nos dice que estamos justo en el tiempo de Dios de iniciar esa etapa gloriosa de la misión, donde veremos las cosas que, como dice la Escritura, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. En otras palabras, estamos en esa etapa de las cosas mayores que dice la palabra del Señor que sucederán, pero miren, le sucederán a los que creemos en Él, no a otra persona, solo para los que creemos en Él. Desde que Dios le habló al apóstol, ¿sí?, puso un fuego dentro de él, ¿sí?, y le dijo, como a Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no me deja estar tranquilo. Y eso me ha llevado a tener un sueño muy grande para la misión, para Misión Cristiana El Calvario y para cada iglesia que el Señor permita establecer, ya sea en los pueblos, aldeas, montañas y en el extranjero. ¿Por qué habla de pueblos y montañas? Porque recordemos que Misión Cristiana El Calvario nace en Guatemala y en Guatemala todavía hay muchas aldeas, mucha gente que vive en zona de montañas. Pero hasta allá, mis hermanos, para el Señor no hay límites. Y si ustedes vieron este último encuentro juvenil, pudieron ver las iglesias que se han abierto allá en la ciudad de Guatemala y son inmensas, estaban muy grandes y hubo un testimonio de un pastor con su esposa, ¿sí?, que han trabajado tremendamente y están abriendo y abriendo iglesias. Ella inclusive no habla el español, ella habla dialecto. Entonces, qué hermoso, porque no hay límites para el Señor, ni de distancia, pero tampoco ni de culturas, ni de idioma. Y vean, ¿cómo es posible que lugares tan sinuosos, tan fracturados o tan distantes, ¿verdad?, porque tienen que estar caminando kilómetros para llegar a la congregación y se siguen abriendo iglesias? Y cómo nosotros, dentro de toda esta modernidad que tenemos y esas facilidades, no nos multiplicamos como ellos, pero es precisamente por esa falta de pasión. Y recordemos que ya lo vimos en el discipulado de la semana pasada. Debemos de tener esa pasión, esa alegría y ese gozo por la obra del Señor. Solamente así es como el plan y el propósito de Dios se va a estar cumpliendo. Amén. Aquí nos dice el apóstol que él sueña con una iglesia apasionada por Jesucristo, que le adore en espíritu y en verdad. ¿Y por qué dice adorar en espíritu y en verdad? Porque yo puedo decir que adoro al Señor, pero nada más lo puedo decir. Sin embargo, a través de mis actitudes, con mis hechos, con mi conducta, no se puede ver esa adoración. Amén. Nos habla aquí también, y él nos dice que sueña con una iglesia que toma su lugar de ser que la cabeza del cuerpo de Cristo y no la cola. Porque entendemos, miren, que somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, declarando que el reino de las tinieblas, ¿sí?, está derrotado desde la cruz del Calvario y que declara que el único Rey y Señor es Jesucristo. También sueña con una iglesia que toma su responsabilidad apostólica de llevar el mensaje del reino de Dios a todas las naciones,
equipando y formando a cada creyente dentro del plan del Señor. ¿Y por qué equipando y formando a cada creyente dentro del plan del Señor? Porque solamente así se va a estar dando la multiplicación. Debemos de estar equipados, debemos de estar formados, debemos de estar enteramente capacitados para estar llevando esas buenas nuevas. Y así estar ganando personas para Cristo, estar ganando las naciones para Cristo. Pero si no estamos capacitados para ello, ¿cómo lo podremos hacer? Amén. Nos dice también que sueña con iglesias llenas del Espíritu Santo, que están manifestando el poder sobrenatural de Dios y que están demostrando a las naciones a través de milagros y maravillas que el único que tiene el poder es el Señor. Sueña también con iglesias que estén involucradas en el gran avivamiento de los postreros tiempos, donde se experimentarán las cosas mayores que Él ya ha dicho que harán los que creen en Él. También sueña que como ministerios podamos ser colaboradores con el Espíritu Santo para presentar, miren, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. Pero dice algo bien importante, ¿sí? Que como ministerios, yo les diría aquí, como siervos de Dios, podamos ser colaboradores. Colaboradores quiere decir de una forma conjunta con el Espíritu Santo para presentar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin contaminación. Pero eso lo vamos a hacer tú y yo. Debemos de trabajar de una manera conjunta con el Espíritu Santo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, precisamente para que se presente en nuestro Señor Jesucristo esa iglesia gloriosa, esa iglesia santa. Pero porque tú y porque yo vamos a estar edificando a todas estas personas. Pero para poder edificar, nosotros también necesitamos estarnos edificando, mis hermanos. No podemos hacer algo que no sabemos hacer. Entonces debemos de empezar por nosotros, ser transformados, ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que así poder instruir, poder ubicar, poder corregir, poder edificar a las demás personas. Y que no nada más por la instrucción que les demos, sino porque ellos también nos ven a nosotros. Somos también un ejemplo a seguir. Y podamos decirle como el apóstol Pablo llegó a decir, ¿verdad? Véanme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, así es como se va a estar cumpliendo el plan y el propósito de Dios. También nos dice aquí, por último, el apóstol que él sueña con una misión cristiana del Calvario que esté envuelta en la visión que Dios ha instruido, un modelo a seguir, ejecutándola fielmente para que un día se nos diga, para que un día a ti y a mí el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo ideal. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le entregó cuentas al Padre y le dijo: consumado está, he hecho todo lo que tú me enviaste a hacer. Y lo mismo tiene que ser con cada uno de nosotros, que el Señor nos diga: buen siervo, no que nos vaya a decir siervo inútil, como dice la Escritura, sino que buen siervo, siervo fiel. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo que Él nos encomendó que hiciéramos. Y entonces, si nos diga: entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Él sí nos va a reconocer, no como en esa parte, en esa porción de la Escritura que vemos en Mateo, que le decían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y que dijo el Señor: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ciertamente hacían milagros, ¿sí? Sanaban enfermos, hacían liberaciones,
pero no tenían el carácter de Cristo. ¿Sí? No hicieron todo como tenían que haberlo hecho fielmente. Amén. Entonces, eso es lo que hoy el Señor nos demanda. Es lo que el Señor ya ha instituido para este tiempo, y es ahora tiempo que tú y que yo seamos responsables en hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, que estemos comprometidos con Él, no nada más el pensar que por asistir al grupo de comunión familiar, por ver las enseñanzas, ya con eso es todo. No, recordemos que tenemos una visión que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero también tenemos una gran comisión que es parte de la misión, y es ganar a todas las naciones para Cristo Jesús. Y ese es un trabajo que tú y yo debemos hacer. Para eso nos escogió el Señor. Entonces, pongamos manos a la obra, determinados en hacer lo que el Padre ya nos ha dicho. Bueno, mis hermanos, la próxima semana pues estaremos iniciando un nuevo libro, y pues si llegaran a tener alguna duda con respecto a este libro que hemos concluido, con todo gusto se pueden acercar a mí, ya sea por WhatsApp, por una llamada telefónica. Los que están aquí en Veracruz, pues de una forma presencial, y con todo gusto les podré estar pues disipando las dudas que llegaran a tener. Les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.